buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles, hoy es 27 de enero de 2026 y esto es Asturias al Día, el programa de debate, de opinión, de reflexión acerca de lo que está sucediendo en Asturias, también de divulgación en cuanto a nuestra actividad en el Principado de Asturias. Hoy tenemos acción social desde el noroccidente, hoy tenemos también fomento de la cultura empresarial y tenemos igualmente música. En cuanto a lo primero, vamos a conocer los proyectos para este 2026 de la ONG Asociación Fraternidad, que lleva desde 1982 aportando desde Tapia, especialmente para el noroccidente de Asturias, una atención integral a personas con discapacidad. Vamos a hablar de fraternidad a lo largo de la primera hora de este programa. Después, el Principado, a través de FICIT, la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología, con la Universidad de Uvieu, han creado la Cátedra de Cultura Científica de Asturias. El objetivo, promover la cultura científica, reforzar también el sistema de I+D+I que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Estarán con nosotros José Antonio López Cerezo, que es el director de esta Cátedra de Cultura Científica. Y para acabar, música. Los asturianos Automatic Kafka acaban de lanzar un vídeo de su tema Doc en directo, forma parte de su segundo álbum, se llama Inmortal, este segundo trabajo, y preparan la que va a ser su primera gira internacional. Estarán con nosotros Dan Margo y también Bronco Lee, son el bajista y el guitarra respectivamente de esta formación musical. Todo ello en Asturias al Día, en esta jornada de 28, que no 27, que decía yo al principio de enero de 2026. Con Amor Argüelles, que me lo acababa de decir porque no sé qué día vivo, comenzamos. Asturias al Día, con Nacio Varillas. ¿Vosotros sabéis en qué día vivís? Porque yo soy un atrasado en cuanto al tiempo, aunque mira que yo pensé que era un adelantado a mis días, pero qué va. A veces no, a veces no lo sabemos. No, Maica González Collado, gerente de la Asociación Fraternidad, ¿qué tal? Muy buenas. Pues encantados de estar aquí, muy bien, gracias. Adán Fernández Beiguela es el responsable de Comunicación, Calidad y Empleo de Fraternidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por invitarnos. Venís desde Tapia, venís desde una entidad que trabaja sobre todo en el noroccidente de Asturias, lleváis funcionando desde el año 1982. Bueno, una actividad más que consolidada en el tiempo, Maica. Eso es. Bueno, es una entidad que, como muchas otras del sector, nacieron de la mano de las familias. Es decir, ellas son las grandes protagonistas de todo el movimiento asociativo, porque en aquellos años que tú señalas, en los años 80, especialmente en zonas rurales que estaban tan alejadas en cuanto a comunicaciones, recursos, etcétera, no encontraban ninguna respuesta hacia sus familiares con discapacidad. Entonces, ¿qué hicieron? Pues decidieron unirse y poco a poco, de una manera muy precaria, pero también muy valiente, comenzaron a poner en marcha lo que hoy en día es fraternidad. Primero sin siquiera contar con un recurso, con un local físico, con un coche con el que iban de pueblo en pueblo intentando captar o ver qué se necesitaba, y luego poco a poco creciendo, profesionalizándose, hasta llegar al día de hoy en el que contamos, bueno, pues con una entidad muy sólida, como tú bien señalabas, con una residencia permanente, con un centro ocupacional y sobre todo con una red de amigos, de aliados y casi, como nos gusta decir, ¿verdad, Adán?, de familia que sustenta lo que es fraternidad. Vale, el tema de la familia, fundamental, tanto desde el punto de vista genético, sanguíneo, de familia real, pero también de muchos allegados en el plano de la solidaridad. Y por qué no decirlo, que lo vamos a tocar después, importante, de la responsabilidad social corporativa de las empresas que arropan también a Fraternidad, Adán. Yo creo que no se nos puede quitar de la cabeza el concepto familia,
porque al final es verdad que la mayor parte de las ONG se han profesionalizado, creemos que es necesario, porque para dar una buena atención pues es necesario pues buenos profesionales, la captación de fondos, tener recursos, pero sí que es cierto que si estamos hoy aquí nosotros es gracias a ese empuje de madres, sobre todo, de las familias, pero sobre todo madres que se encontraron en un determinado momento solas, perdidas, sin opciones, y yo creo que ese, tiene que ser el verdadero motivo, ¿no?, de nuestro trabajo diario, tenerlas muy presentes. Seguimos contando con ellas, Maika os podrá contar también, os podemos contar un montón de iniciativas que a lo largo del año tenemos con las familias, encuentro de familias, escuela de familias, es decir, son nuestro presente, es decir, nosotros, de hecho el nombre de la asociación es así, para atención, apoyo a personas con discapacidad intelectual y sus familias. Entonces, para nosotros están presentes y así tiene que ser. Sí a la profesionalización de las ONGs porque es necesario para dar buenos apoyos, pero sin olvidar de dónde venimos. Vale, en cuanto a la ubicación, decía yo, Tapia, inicialmente, luego se extiende también a otros municipios del noroccidente, Maika. Sí, bueno, nació en concreto en un pueblito que se llama Villamil, pertenece a Serantes, muy próximo a Tapia, a unos 5 kilómetros de Tapia. Lo que es la villa. Exactamente. Y ahí tenemos nuestro centro ocupacional. Luego, el que es también, sí, es CAI porque la terminología aquí en Asturias es Centro de Apoyo a la Integración. El concepto es parecido, aunque CAI yo diría que es más evolucionado, más centrado en la realidad de lo que hacemos. Y como te comentaba, luego la residencia la tenemos en lo que es la Villa de Tapia. Pero es cierto que acuden personas o que apoyamos a personas y familias de todo el occidente, de Luarca, de Taramundi, de Navia, de Vegadeo. Incluso tenemos personas de fuera de Asturias, así que bueno, mira, eso ahí no lo sabía. estamos. Sí, tenemos alguna persona usuaria que, bueno, pues de Santander, de Galicia. Bilbao. Es También, cierto, sí, esos ya personas que residen, que la residencia es su hogar. Quiero decir, esto sí que es importante porque como recurso el centro ocupacional puede ser más conocido, o el CAIC para nosotros, pero sí que es verdad que tener una residencia no de personas mayores, que hay muchas, sino solo para personas con discapacidad intelectual mayores de edad, sí que es un recurso bastante único, no solo en la zona, sino en general, en toda Asturias, y que tiene que ser, y para nosotros es el objetivo diario, lo más parecido a un hogar posible. O sea, para esas personas, para las 30 y pico personas que viven ahora mismo allí, la residencia tiene que ser lo más parecido a un hogar y que ellas sientan que es un hogar. Claro. A ver, precisamente esto, se llama Residencia Fraternidad, comentaba Maika ahora, que está en plena villa de Tapia, en Tapia capital. Cuenta con, vosotros me corregís los números, si tengo algún error, 26 profesionales, capacidad para 36 personas. Bueno, hemos crecido un poco, es reciente y hemos conseguido una ampliación de 2 plazas más. Es una 38. Exactamente, bien. 38. Sí, es pues una residencia, como bien apuntaba mi compañero Adán, muy particular. Sí. En primer lugar, eso de que no sea para mayores ya rompe un poco los esquemas de lo que tenemos en mente. Tú allí puedes escuchar en la primera planta reggaetón y en la segunda Manolo Escobar. Bueno. Con lo cual, eso nos hace una idea de lo diversa que es. También es una residencia muy abierta a la comunidad. De hecho, es una apuesta que llevamos haciendo desde hace un tiempo. Al principio, los vecinos y vecinas de Tapia, cuando veían a las personas con discapacidad por allí, dando una vuelta, oye, que tenéis a 2 por aquí, se preocupaban un poco por eso de si se escaparon, pero sí. Que va, les decían, no, lo sabemos, quedaros tranquilos. Entonces, ahora ya es totalmente normalizado, están las personas por su comunidad como debe ser, van a fiestas, van a recados, van a dar una vuelta, van a tomar su cafetín, a ver a algún amigo o algún vecino, así que es muy atípica y aprovechamos estos micros para invitaros y para invitar a todo el mundo a que se acerque y nos conozca, ¿por qué no? Claro, la idea es esa, dentro de las características
de las personas que viven, porque como bien dice Adán, es su hogar en esta residencia, que hagan vida completamente normal, como cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier persona que esté en otras circunstancias. Claro, es que lo que decía Maika de la música, pero vamos a concretarlo en edades. Estamos hablando de perfiles de personas mayores de edad entre los 22 años y los 80, que tiene Sandalio, ya creo que los pasa. Quiero decir, eso es exigente para los profesionales y para la propia entidad, ¿no? Porque, claro, caminamos y así debe ser hacia una atención centrada en la persona, hacia apoyos personalizados, individualizados, pero claro, dar apoyos individualizados y personalizados a personas tan diferentes como podemos ser cada uno de nosotros, pero un abanico de edad tan grande, pues no es fácil, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que la convivencia es muy buena y luego, bueno, pues con esa apertura que decía Maika a la sociedad y con esa libertad de esas personas que entran y salen a su hogar cuando quieren, pues sí que se va caminando hacia lo que tiene que ser, ¿no? Hacia una atención centrada en la persona, sabiendo que también tenemos personas que están viviendo allí, sobre todo las más jóvenes, que no quieren vivir allí el resto de su vida, ¿no? Pero que por las circunstancias personales, familiares o las que sean, ahora mismo están ahí, pero nosotros también tenemos que trabajar para que sus deseos se cumplan. En ese aspecto y en otros muchos que podemos ir hablando a lo largo de la entrevista. Pero el que no quieran estar ahí también es una llamada de atención para nosotros y para seguir trabajando en favor de ellas. Me parece muy interesante esto que acabas de decir. ¿Podemos matizarlo un poco más, Maika? Sí, bueno, es cierto que son felices en la residencia, que están contentos, que participan, que se ríen, que hacen muchísimas actividades, porque otra particularidad de esta residencia es que no es un recurso en el que la gente come, es atendida a nivel de higiene y a nivel médico y luego se sienta a ver la tele. Nada de esto. Van a clases, acuden a actividades de ocio, hablamos luego de trasnochar, de ir a fiestas, o sea, no tiene nada que ver con el modelo que tenemos en mente habitualmente. Pero también es cierto que, como bien decía Adán, muchas de estas personas, o algunas son muy jóvenes, están en la veintena, entonces es completamente natural que sus deseos vayan por independizarse, por tener su casa, por tener una pareja, ¿por qué no?, por recibir a sus amigos, y nosotros estamos aquí para ahora, en este momento, facilitarles herramientas, habilidades sociales, competencias, empleo, que es fundamental para luego conseguir la autonomía, exactamente. Todo esto estamos ahora respaldando este aprendizaje para el día de mañana trabajar en eso, intentar buscar o crecer en un recurso como, por ejemplo, una vivienda autónoma con pequeña supervisión. Ese salto del que también hablaba Adán es fundamental y nuestra obligación es estar ahí para intentar alcanzar las metas y los deseos de estas personas. ¿Lo habéis logrado ya con algunos de los usuarios, esa independencia que buscan, o estáis todavía en el proceso? Bueno, lo primero que iba a decir, que es que estaba escuchando a Maika, que es verdad todo lo que dice, pero hay a personas que no le hables de que se vayan de la residencia, sí, claro, ni siquiera recuperar algunos lazos familiares que puedan tener, visitas. De visita muy bien, pero quieren volver a la residencia, quieren estar en la residencia, y esto es también fundamental decirlo, algo se está haciendo bien, ¿no? Quiero decir, el hogar se está construyendo, incluso algunos que tienen la oportunidad de pasar de habitación compartida a habitación individual tampoco quieren, te quiero decir que al final, bueno, cada uno decide, ¿no? El hogar es importante, ¿no? El hogar que quiere. No hemos tenido la oportunidad todavía de probar. Lo que estamos haciendo es lo que dice Maika, dar herramientas en todo tipo, habilidades sociales, competencias clave a nivel educativo, como el lenguaje y las matemáticas, que son fundamentales. Tenemos que no olvidar nunca en todo, a lo largo de toda la entrevista, yo creo, el contexto, ¿no? Población rural, una media de edad muy envejecida, con pocas oportunidades, y que, bueno, hay que recuperar algunas competencias que antes no se tenían o que no se han trabajado. Esto también es importante. Pero claro, al final es una cuestión de prioridades y de recursos. Somos una ONG, eso no se nos puede olvidar tampoco, ¿no? Y al final, bueno, pues las oportunidades y ya esos anhelos de poder tener un piso, y un piso, bueno, con apoyos o lo que sea, al final depende de oportunidades, y bueno, las oportunidades son pues las que son.
Claro. Y no se nos puede olvidar tampoco las personas de las que estamos hablando. Es decir, a veces en la población o la ciudadanía hay un poco de confusión en torno a lo que es la discapacidad intelectual, de qué son capaces estas personas y de qué no. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, nos referimos a personas que tienen un funcionamiento intelectual un poquito inferior a la media, es decir, un cociente intelectual inferior a la media. Pero además de esto, coexisten con ese, vamos a decir, hándicap, limitaciones en habilidades sociales, en habilidades conceptuales, en habilidades prácticas. Por ejemplo, en el uso del dinero. Y no solo en el uso del dinero, de ahí que mi compañero hable de la importancia de las matemáticas, sino también en entender el dinero como concepto que implica una cuantía, qué preciso para vivir. Por eso, aunque la parte económica, la búsqueda a lo mejor de un piso, una vivienda, poder que la entidad pueda adquirir algo así para esto, sobre todo para estos jóvenes, va siempre de la mano de toda esa preparación para que sean capaces de entender lo que implica vivir solos o con una pequeña supervisión. No es algo que se pueda hacer de manera tan automática, siempre va a precisar apoyos, pero también queremos apuntar que estas personas tienen muchísimas más capacidades de las que creemos, pero infinitas más. Entonces, cierto, tienen limitaciones, pero también como las tengo yo, que el inglés, por ejemplo, mejor no saquemos ese tema. Pero entonces es muy importante estar ahí para brindar apoyo a aquellos aspectos en los que se precisan para optar a esa vida independiente, a esa oportunidad, igual que el resto de la ciudadanía. Claro, por ejemplo, estaba pensando en una de las personas, ¿no?, de las más jóvenes que viven en nuestra residencia, que tiene 22 años, y ella manifiesta abiertamente que quiere sacar el carnet de conducir. Pues vamos a ponernos en esa imagen, ¿no? Quiero sacar el carnet de conducir para ser independiente, para ir a visitar a mi familia. También me gustaría tener, o sea, los deseos de todas las personas que nos están escuchando seguro que son muchos. Me gustaría tener un perro, ¿por qué no podemos tener un perro? Quiero decir, todas estas cosas, ¿no? Entonces, los deseos están ahí, pero hay que saber gestionarlos. Entonces, pues para sacar el carnet de conducir necesitas tener dinero para poder pagarlo. Necesitamos saber si hay, por ejemplo, pues los manuales en lectura fácil, que esto es algo importante también, ¿no? Que todo lo que los manuales para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a esos deseos, necesitamos también adaptar la vida a los deseos de las personas. Bueno, pues necesitas encontrar un trabajo. ¿Qué te gustaría hacer? Pues probablemente la persona a la que me estoy refiriendo vaya a cuidar a los animales o tratar a los animales mucho mejor que yo o que muchas personas que nos estén escuchando, porque no tiene miedos, es muy cariñosa, pero claro, hay que darle todas esas herramientas para que cuando tenga ese dinero lo guarde para luego sacar el carné y no lo gaste en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, al final sí que hay muchas capacidades, que es lo que decía Maika, hay muchos deseos y eso pues hay que todo meterlo como una batidora e ir trabajándolo poco a poco. Está muy bien el ejemplo que acabáis de poner, porque así nos hacemos un poco cargo de qué estamos hablando y de a qué aspiramos y con qué posibilidades de conseguirlo, ¿no? Y eso perdón, Nacio, son ¿sí? personas que ya han hecho, que no, es muy difícil contar todo lo que se hace, ¿no? Es muy difícil, aunque ahora estén las redes sociales, las páginas web, estas oportunidades que nos dais, que son fundamentales. Es muy difícil explicar a la gente que la persona a la que me estoy refiriendo ha estado en un centro ecuestre haciendo prácticas con caballos, ha estado en una conservera de la zona haciendo prácticas, y claro, esas son las oportunidades que tiene, empiezan, acaban, y es difícil mantenerlas, ¿no? Pero que esas personas ya han probado cosas, y claro, cuando prueban, el deseo crece y eso es normal y por eso tenemos que atenderlo todavía con más fuerza, ¿no? Claro. ¿Puede seguir creciendo la residencia? Decías antes, Maika, habéis pasado de 36 a 38 plazas. No sé si la infraestructura tanto de fraternidad como del propio inmueble permite incrementar aún más el número de usuarios. En la propia residencia no, y tampoco
nos interesa que fuera así. Cada vez más, tanto nosotros como otras entidades del sector, como la propia Administración, la Consejería de Derechos Sociales, tenemos la mirada puesta en esa atención centrada en la persona. ¿Esto qué implica? Pues, como bien explicábamos antes, una atención muy individualizada. Si el recurso es demasiado institucional, si es demasiado grande, este espíritu de familia, de hogar, de cuidado tan delicado, tan a la persona, se rompería un poco. Entonces apostamos más por mantener esto y luego el crecimiento que está ahí, que está dentro de nuestro plan estratégico, que es un deseo de las personas manifestado, que vaya hacia unidades convivenciales o nuevos recursos, pero los que están es el número suficiente para poder dar esta atención de calidad y de calidez. Vale, esto en cuanto a la residencia. Después está el CAI, que es el Centro de Apoyo a la Integración. Como bien decías, está situado en Villamil, en Serantes, muy cerquina de la Villa de Tapia. Cuenta, y lo mismo, si hay algún error me lo corregís, 16 profesionales, capacidad para un total de 60 personas. ¿Es correcto eso? Es correcto, Ignacio. Bueno, vale. En el CAI es un poco distinto a la residencia. Allí llegan las personas por la mañana, tenemos nuestro transporte, personas que vienen, como apuntabas tú también muy bien al inicio, de distintos puntos del occidente asturiano. Llegan por la mañana, hacen un montón de actividades, comen en el propio CAI, de nuevo otras poquitas actividades y después de comer ya nos preparamos en breve para volver a casa. Y es de lunes a viernes, es un poco distinta. Vale, sería, salvando las instancias, para que nuestros oyentes, nuestros espectadores se puedan hacer una idea, algo parecido a un centro de día. Es muy similar, solo que los centros ocupacionales tienen un matiz que tiene que ver con esa adquisición de habilidades, claro, de aprendizajes, y está muy orientado hacia lo prelaboral y hacia el mundo social. Es decir, en un centro de estas características, o al menos en el nuestro, pero me consta que en otros es también así, aprenden cosas como pues cómo relacionarlos con los demás, cómo resolver un conflicto, cómo saludar, cómo dar la mano, cómo interactuar, noticias que tienen que ver con la realidad, porque tenemos un taller de información, de actualidad, de cultura general, cómo manejar las emociones, pero también adquirir pequeñas habilidades laborales. Tenemos varios talleres, un taller de cocina, un taller de madera, de restauración, de elaboración de juguetes, un taller de huerta y jardinería. Entonces tienen la oportunidad de aprender un montón de cosas, de formarse como ciudadanos, como personas, para estar preparados para el mundo. Ahora falta que el mundo esté preparado para acogerlos a ellos. Eso yo creo que va a ser más difícil, ¿eh? Exactamente. Es que es importante, yo creo, igual soy un poco políticamente incorrecto con lo que voy a decir ahora, pero creo que todavía hay mucha gente que piensa que este tipo de centros son un poco el colegio, ¿no? O un depósito de personas, digamos, para entretenerse. Y no es así, quiero decir. Las personas, para muchos es su trabajo diario y su vida. Su trabajo, su vida, sus relaciones personales, sus relaciones afectivas. Es mucho más, ¿no? Porque hay personas que sí, llegan al CAI a las 9:30 de la mañana, pero para eso han tenido que levantarse a las 7 o a las 7:30, porque hay gente que, aunque sea de Navia, está casi rozando con Luarca, un pueblo un poco alejado de Navia, entonces necesita pues su hora de transporte tranquilamente. Claro. Y vuelven a sus casas, se van los últimos del CAI a las 5 y llegan a sus casas a las 7 de la tarde. Por lo tanto, su vida es el CAI. Su vida de lunes a viernes, y para muchos también nos consta, que de eso podemos hablar más adelante, que es el tema pues del ocio y de otro tipo de oportunidades,
nos consta que es su vida, porque luego al fin de semana no tienen opciones, pues eso de las comunicaciones que comentaba Maika, las dificultades y demás, pues al final es una responsabilidad que su vida sea esa. Entonces no es solo ir allí, pasar el tiempo, hacer 4 talleres y 4 actividades, es mucho más, es toda esta parte que contaba Maika, es la parte de talleres prelaborales, es un taller de cocina, es un taller de huerta y jardinería, un taller de restauración, un taller ingenioso para que cada uno deje volar su imaginación creativa como buenamente pueda, y todas estas otras cosas que comentaba Maika, que al final hacen un conjunto muy completo para que las personas estén preparadas para lo que quieren, porque hay personas que están allí, que tienen 40 o 50 años, que están encantados de ir al CAI todos los días, que no les hables, por ejemplo, de trabajar o de otro tipo de cosas, porque no es su momento es el de estar tranquilos, el de no abandonar esa rutina, y creemos que son felices así, ¿no? Vale, hablamos de orientación al empleo, que habéis mencionado. Hablamos también de alternativas ocupacionales, que puede ser un empleo o no. Puede ser simplemente, pues eso, que tenga una serie de habilidades que se le van aportando cada uno en el nivel de su capacidad y con sus características. Ejemplos de personas que hayan conseguido insertarse en el mundo laboral, lo dicho, cada una a su nivel, con sus características y con sus circunstancias. Podemos hablar, no me digáis nombres y apellidos si no queréis, pero ponedme ejemplos de que vuestro trabajo haya conseguido que personas usuarias de fraternidad se hayan insertado en el mundo laboral. Bueno, te podemos contar que nos sentimos un poco como agricultores. Sí. ¿Por qué agricultores? Porque estamos todavía en un momento en el que estamos sembrando o poniendo las semillas para que esa generación de la que hablamos, de 20, 30 años, pueda acceder al mercado laboral. Es cierto que hay personas en fraternidad que han trabajado, que han tenido experiencias laborales, en algún caso positivas, en algún otro caso negativas. Por eso que decíamos de que la sociedad no está todavía preparada para ellos. En el caso de la experiencia negativa, por ejemplo, estamos pensando en una chica, en una persona usuaria del CAI a día de hoy. Apostaron tanto ella con su familia, con algunos apoyos por parte de la entidad por el empleo autónomo, que es una fórmula más muy interesante también, pero la sociedad en aquel momento no estaba preparada y hubo incluso burlas, malas actitudes hacia ella, y resultó tan negativo que a día de hoy esta persona no piensa en trabajar y es uno de esos casos, es una de esas personas que está muy feliz en el centro ocupacional, muy feliz en el CAI. Hay otras experiencias, por ejemplo, tenemos una persona en la residencia que ha trabajado en hostelería, es una persona súper trabajadora, que ahora mismo no está trabajando por razones de salud, pero en su caso la experiencia fue súper positiva. De hecho, ahora, por ejemplo, la comisión de fiestas de Tapia enseguida tira de él, oye, vente para aquí, ya, oye, encantado, una persona muy activa, de estas que tiene mucho reprise, mucho genio, y enseguida va para allí, colabora de manera voluntaria, aunque ahora mismo no pueda trabajar por salud. Entonces ha habido experiencias de ambos perfiles, pero creemos que todo lo que estamos haciendo ahora, que son nada más y nada menos que 3 programas precisamente para conseguir... yo creo que al cabo de 5 o 10 años ya va a ser mucho más normal. El tema del empleo es como la piedra en el zapato. Se han conseguido un montón de avances en el ámbito de la discapacidad. Daos cuenta, y también los oyentes, que hemos conseguido ya que las personas con discapacidad puedan votar, que hemos conseguido que no se esterilice de manera forzosa a las personas, que parece algo medieval o de épocas terribles, que aluden a políticas eugenésicas que ponen los pelos de punta. Hemos conseguido que ahora no se tutele a lo que es
el conjunto de la persona, todas las dimensiones humanas, y no solo una pequeña parte, a lo mejor lo económico que hablaba antes Adán y también lo mencionábamos brevemente, que es complicado para ellos. O sea, se han conseguido un montón de avances, pero el empleo todavía es un caballo de batalla. De ahí nuestro interés en apostar por nada menos que 3 programas que puede comentarnos también Adán para ello. Sí, es muy importante y lo que decía Maika, es muy diferente el momento, ¿no? Quiero decir que también hay que hablar aquí de las familias. El caso que comentaba Maika de la compañera que está en el CAI, que ha tenido esa oportunidad laboral, es porque su familia apostó por eso en su momento. Y estamos hablando ya de hace bastantes años, porque probó con varias experiencias. Es decir, tuvo un respaldo de las familias en un momento en que probablemente otras familias, y lógicamente por miedos, incertidumbre, esa sobreprotección positiva tan habitual de las familias hacia sus hijos o hijas con discapacidad intelectual, pues yo creo que ni para ellos, ni siquiera para la propia entidad hace unos años, el empleo era una prioridad. Y es lógico, por la situación, por la media de edad, por vivir en la zona rural, que hay muchas menos oportunidades, pues las prioridades eran otras. Es que sus hijos e hijas y que ellos estuviesen lo mejor posible, bien apoyados, atendidos, que aprendiesen cosas, y el empleo se veía como muy lejos, ¿no? Entonces sí que es importante, por un lado, contar con ese apoyo familiar, es decir, también ir plantando esas semillas a las que se refería Maika en las familias, decirles que no tengan miedo, que lo que piensan es lógico, el tema de las ayudas, que siempre se piensa que igual al tener un empleo van a perder algún tipo de ayuda que tengan actualmente. Bueno, eso también es formación y eso también es una responsabilidad de Fraternidad como asociación y como entidad, ¿no? Ir metiendo ese mensaje que vaya calando también en las familias y en la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que era un poco lo que decía Maika. A través de los programas del IRPF, que esto sí que creo que es importante que lo digamos, la importancia de marcar la X solidaria, la declaración de la renta, que muchas veces se dice así muy rápido, o que hay una campaña concreta cuando llega el momento y se oye mucho, pero igual el resto del año ya no lo escuchamos. Para nosotros, para una entidad como Fraternidad, y sabemos que para la mayor parte de las entidades del sector, que las personas que nos están escuchando marquen la X solidaria en la declaración de la renta es fundamental. Y las personas que lo hacen ni pagan más ni se les devuelve menos. Entonces esto es fundamental, porque si no la actividad de una entidad como Fraternidad se centraría en dar los apoyos básicos, ¿no?, para las personas. Nosotros, gracias a esos programas del IRPF, hemos presentado ya este año, van a ser 12 programas distintos que van directamente en acciones para las personas desde la salud mental, el envejecimiento activo y todas las que se refieren al empleo, que son, pues por un lado, la sensibilización a empresas. Creemos que es fundamental que el tejido asociativo del Occidente, tanto las grandes empresas referentes de la zona, que las hay, no hace falta ni siquiera mencionarlas, como el pequeño autónomo, que a pesar de sus dificultades sí que notamos cercanía, emotividad, empatía hacia la discapacidad, y por lo tanto también vamos a visitarlos, y que sea una doble vía, ¿no? Que las personas con discapacidad intelectual conozcan cómo son los trabajos, que no los idealicen. Pienso siempre, y pongo el ejemplo de la quesería Bredo, tan conocida en nuestra zona, que fuimos a visitarlos, y claro, ellos abrían los ojos cuando un negocio familiar decía a la chica, es que yo me levanto el fin de semana también a las 5 de la mañana para venir a remover el queso, y claro, ellos decían, a las 5 de la mañana, no idealicemos, ¿no?, los trabajos, ellos tienen que verlo también, y luego que las personas a las que visitamos, los empresarios, vean de primera mano las capacidades de las personas, cómo se comportan, qué dicen y cuáles son sus deseos. Y por eso también organizáis una merienda empresarial, lo hacíais hace nada, muy pocos días. ¿Qué tal la experiencia, Maika? Pues tremendamente positiva. Primero, agradecer a todas esas personas que acudieron a la merienda. Este año fue una merienda, el año anterior fue un brunch, pero lo queremos hacer así, acompañado de un café con unos dulces, porque nos parece que es importante generar apoyos desde la naturalidad, desde mostrarnos con verdad de lo que somos, de lo que hacemos, y también romper algunas barreras que tenemos todos
miedos en mente o sustos o prejuicios en relación a cómo es la administración o cómo es un empresario. Es una manera muy humana, muy sencilla, pero muy efectiva. En esta ocasión, Adán nos lo puede detallar muy bien, pero nos han acompañado distintas empresas, más grandes, más pequeñas, ayuntamientos, asociaciones de comerciantes, y se ha generado un clima muy interesante. Hemos podido hablar primero de las dificultades que entraña el acceso al empleo por parte de estas personas. Apuntábamos ahora varias muy interesantes: la sobreprotección de las familias, es decir, el susto. Ha costado muchísimo que estas personas puedan tener una pequeña pensión, ha costado mucho que puedan acudir a un recurso como el CAI, que no había, recordemos el inicio de esta entrevista, y tienen miedo a perder esto. También miedo a que en el puesto de trabajo no haya un buen trato hacia sus hijos e hijas, miedo al fracaso, hay miedo, y es un miedo natural que entendemos, que es totalmente legítimo y que además lamentablemente está fundamentado. Por otro lado, hay también en el entorno rural mucha dificultad a la hora de hablar de transporte público. Las familias son mayores, muchas de ellas viven en pueblos muy alejados de lo que es Tapia o de lo que es Navia o de lo que es Vegadeo, entonces llegar a los núcleos para que puedan trabajar es complicado. También hay miedos y reticencias por parte de los propios empresarios, también hay dificultades en los ayuntamientos para todo el tema del empleo público, que es una vía súper interesante. Y hemos podido exponer estos miedos, y contrastarlo con los beneficios que tiene contratar a estas personas, que son muchísimos. Eso hay que tocarlo también. Sí. Beneficios para las empresas que al final contratan a una persona con discapacidad intelectual. Eso es. Vamos a hacer un apartado, si quieres, sobre ello. Bueno, pues hay un montón de beneficios económicos, de exenciones, de ayudas, pero lo más importante que tienen las empresas son los beneficios humanos a la hora de contratar a estas personas. ¿Qué efecto tiene cuando tú apuestas por que una persona sí esté en el trabajo? Bueno, hay un beneficio a la propia empresa. Nosotros muchas veces decimos que somos una entidad que está aquí para hacer el bien. ¿Por qué para hacer el bien? Porque estas personas nos recuerdan muchas veces lo que deberíamos ser. Puede que tengan limitaciones intelectuales, pero en otros asuntos nos dan 1000 vueltas. Hay veces que las personas que no presentamos esa discapacidad no nos conformamos con nada. Nada nos hace felices. Tenemos 50.000 regalos, 50.000 oportunidades, estamos hartos de viajar, de pasear, de ir de tiendas, y no lo valoramos, no valoramos nada. Tenemos también miedos, tenemos envidias, somos distantes, no saludamos a alguien ni le tocamos por el qué dirán, y estas personas rompen con todo esto y nos demuestran lo que es de verdad importante, expresan el cariño, se alegran de las oportunidades y de las oportunidades laborales sobremanera. Entonces son muy responsables las empresas, generan un clima muy positivo. Los clientes perciben a esa empresa o esa administración como una empresa amable, que tiene sensibilidad social, así que hay un montón de beneficios. Y es cierto que cuando contábamos esto, las empresas que estaban allí, los ayuntamientos, estaban muy a favor y muy sensibilizados, ¿sí, Adán? Sí, y yo creo que hay que también entender a las empresas, ¿no? Lo estaba pensando ahora en una persona con discapacidad intelectual que llega a una empresa, que también es muy difícil para esas personas, ¿no?, que están ya en la empresa, pues no tienen por qué saber pues cuál es la mejor manera de tratarlos. Entonces esto sí que creo que es importante. Nosotros siempre ofrecemos también esa parte de formación, de acompañamiento, no solo a la persona con discapacidad intelectual, de fraternidad, sino a la propia empresa, ¿no? Creo que esto es fundamental, que las propias personas que van a recibir, que van a ser el apoyo y que van a ser la compañía de la persona con discapacidad, también tengan formación e información, porque además
además, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros tres, todos son diferentes, no estoy de idealizar también, todos son muy cariñosos, todos dan abrazos, pues no, hay personas que son más, pues es un poco más metidas para adentro y que van a estar, que parece que están hasta un poco bordes, y no, todo lo contrario, pues tienen miedo, son más tímidas. Entonces, bueno, es importante dar información a la otra persona. Es como si aquí sentamos a personas a charlar contigo, Nacio, o a trabajar contigo, pues tendremos que darte algo de información de esa persona, ¿no? Para que tú trabajes con ella. Y luego es muy importante también el tema del empleo público. Los ejemplos muchas veces tienen que partir de las administraciones. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando empezó a ver así alguna persona con discapacidad intelectual en alguna consejería o en alguna administración, que bueno, muchas veces se ponía el grito en el cielo porque se enseñaba, ¿no? O se mostraban los medios de comunicación. Y yo digo, no, por favor, que todas las administraciones públicas, que todos los ayuntamientos contraten a personas con discapacidad y lo cuenten. Porque claro, era si no Carlos Gómez Alzar, técnico de empleo de Plena Inclusión Asturias, el encargado de dar la charla precisamente sobre empleo público y sobre personas con discapacidad en la merienda empresarial. Exacto. Que tienes el otro día, ¿no? Carlos es el responsable de empleo de Plena Inclusión Asturias, es la federación a la que pertenecemos, que a su vez pertenece a Plena Inclusión España, y él nos vino a aportar luz sobre esto, ¿no? Yo creo que es muy importante que los ayuntamientos, que es verdad por eso que en esa convocatoria que les hicimos les insistimos un poco más en que estuviesen, porque la presencia de Carlos aportaba todos estos datos que estamos hablando y toda esa luz, digamos. Cada vez hay más oposiciones en las que hay plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, y esto es importante porque hasta hace poco las plazas que se reservaban eran para personas con discapacidad y normalmente eran ocupadas por personas con alguna discapacidad física, ¿no? Es más fácil acceder a ello, pero no, ahora hay una serie de plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. Creo que es un 2%, si no me equivoco, pero bueno, más o menos así. Y claro, esto no se está cumpliendo. Entonces es importante que alguien venga y diga, hay más oportunidades, cada vez hay más oposiciones. Es importante también informar a las familias de esto, porque cada vez más esas oposiciones van caminando hacia un trabajo personalizado. Es decir, yo me preparo un temario, saco la oposición y me dicen, tú dónde vives, cómo eres, qué te gusta, vamos a buscarte un trabajo en esta administración que te pueda encajar. Eso evita mucho fracaso, quita miedo a tener que desplazarse, se pueden mantener empleos en lo local, que para nosotros es muy importante, porque claro, un desplazamiento de una persona de Vegadeo ya a Luarca, o incluso ya no hablemos de Oviedo, de Gijón, es muy complicado. Entonces, creo que es muy importante y que todas las personas que nos están escuchando sepan que nosotros ofrecemos esa formación, evidentemente, y que las pequeñas, desde la pequeña oportunidad hasta la grande, pero que es verdad que el empleo público es gran parte de ese futuro, y las administraciones en todo, pero en esto también tienen que dar ejemplo. Vale. Esto nos da para hablar de una cosa que siempre digo es desagradable en cuanto a que entramos en la economía de vuestras respectivas asociaciones, en este caso la ONG Asociación Fraternidad, pero hay que hablar de PRs, hay que hablar de financiación, hay que hablar de dónde salen los recursos, y ya estamos hablando de a qué los dedicáis. Lo primero, ¿de dónde salen los recursos? Porque necesitáis un presupuesto. Sí, es muy importante, aunque a veces hablar de dinero, como se suele decir, no es elegante, es importante hacerlo. Y siempre que se hable de ello con honestidad y con respeto, es muy importante abordarlo. Las organizaciones como la nuestra, sin ánimo de lucro, precisan contar con recursos para poner en marcha todo el trabajo que se realiza, para tener luz en los edificios, para tener calefacción, para tener mobiliario, para tener ordenadores, para que haya profesionales que den esto. Para que vuestros trabajadores tengan unas condiciones dignas de trabajo y estables también en el tiempo, ¿no? Exactamente. Esto que dices de estable es fundamental, porque, por ejemplo, imagínate un puesto de trabajo como el de nuestra compañera Carmen, que es psicóloga. Es muy importante que puestos de trabajo así, todos en general, pero especialmente sensibles como el de Carmen,
también tenga continuidad, para poder acompañar a la persona, para que ésta pueda abrirse, pueda contar, bueno, pues su intimidad, sus preocupaciones, para que la familia de esta persona también tenga confianza con Carmen y pueda también contarle. Entonces, un apoyo continuado profesional es fundamental. Porque hay una cosa importante que creo que tenemos que tener en cuenta todos. Las personas que trabajan en el tercer sector, en iniciativas de acción social, tienen vocación, pero no tienen por qué ser mártires laborales. Y eso es importantísimo. A la hora de que una persona cobre un sueldo digno, tenga unas condiciones laborales, que el sueldo es fundamental, pero no es exclusivamente lo único que tenemos que mirar, esas condiciones tienen que ser dignas. Todo esto se podría resolver con una ley del tercer sector. Hace nada, unos días, teníamos sentado, donde estáis vosotros ahora mismo, a representantes del tercer sector, después de que haya salido el informe, el primero en la historia de Asturias, promovido por la Consejería, bien es cierto, pero con la intervención de las entidades, 244 en total que hay en Asturias, que representan un PIB importantísimo dentro de nuestra comunidad autónoma. Y una de las reclamaciones era esa, la ley, una ley integral. ¿Qué podrían aportar? Adán, Maika, da igual, cualquiera de los dos. Los dos, yo creo, es una ley fundamental. Es decir, hay también una idea muy equivocada acerca de lo que son este tipo de organizaciones, de cómo funcionan. A veces se cree que es una cuestión de voluntariado, que quien está allí, bueno, pues son profesionales que están allí, sí, por vocación, pero a lo mejor que no tienen formación. Mirad, todos los estudios en este sentido, también al que aludes, en el que hemos podido participar y que precisamente acudimos a su presentación, a la exposición de datos, etcétera, hacen referencia, 1, a la alta cualificación de los profesionales, 2, al nivel tan alto de trabajo y al volumen de trabajo tan alto que manejamos en este tipo de entidades, a ser referente en cuanto a cambios e innovación, y también hacen alusión a escasez de recursos, a dificultades para tener ratios que garanticen esa atención centrada en la persona, a dificultades a veces para poder pagar a proveedores de una manera ágil, y a poder mantenerlos con esa palabra tan importante que tú decías, que es dignidad. Si queremos proveer de buenos cuidados a las personas, si queremos darles apoyos que verdaderamente tengan impacto en su vida, que las cambien a ellas y que por ende cambien el mundo, cambien la sociedad, precisamos un respaldo económico. Yo creo que hay muy buena voluntad por parte de la Administración, que es un momento muy positivo, que estamos todos alineados, Administración y tercer sector, y que esta ley va a venir a dar respuesta a inquietudes ya muy antiguas, a demandas muy antiguas, y que pasan por una estabilización en los recursos. Bueno, yo creo que esto es como dice la campaña de plena inclusión y que ha llevado a cabo a lo largo de todo el 2025, y creo que va a seguir siendo así: sin recursos no hay cuidados. Yo creo que es el mejor resumen posible. Es verdad que este trabajo, para quien tenga vocación, te hace muy feliz, y la felicidad no tiene precio. Y eso es así, suena muy bonito, pero es que es así. Es decir, nosotros como trabajadores necesitamos cobrar, evidentemente, ¿no? Pero también sabemos de esa parte que comentabais antes, de la voluntariedad, de la vocación, y de que incluso pues algún mes podemos cobrar más tarde, y eso tenemos que asumirlo porque es parte de este trabajo, y eso también es importante, ¿no? Tenemos que cobrar, pero podemos cobrar más tarde, pero hay que cobrar. Entonces al final es así. Y luego, todo el mundo, y ahora esto se escucha aquí en Asturias y se escucha en toda España, se habla de desinstitucionalización, de atención centrada en la persona, de apoyos individualizados, de ir a la persona, pero claro, es que como decía Maika, eso necesita recursos económicos. O sea, la teoría, que está muy bien y en la que creemos además nosotros y que lo aplicamos, tiene que ir acompañada de una serie de recursos
que puedan permitir a las entidades vivir un poco desahogadas, porque sí que es verdad que la sensación, no solo nuestra, sino de compañeros con los que hablamos, es de ir permanentemente ahogados. O sea, cada mes es un objetivo. No, pues este mes esto, porque no podemos ir a esto otro, porque si no, no podemos pagar esto. Y hay cosas básicas, es que todos en su casa saben cómo está el precio de la luz, de todo, y eso es fundamental. Entonces, las teorías tienen que ir apoyadas de recursos y así podremos dar mejores apoyos y mejores cuidados. Y hablábamos antes de la iniciativa privada y de la responsabilidad social corporativa. Era otra de las reclamaciones que se hacían por parte de los representantes del tercer sector que estaban el otro día con nosotros. Hablábamos de las meriendas empresariales que organizáis, porque más del 80% de las aportaciones para financiar entidades como Fraternidad proceden de lo público. La idea es que también lo privado se vaya implicando cada vez más en esto. Claro, es un pequeño tirón de orejas también, ¿no? A los empresarios privados, que muchas veces sí tienen bastante con mantener su iniciativa, pero que bueno, la aportación en ese sentido sería fundamental. Sería fundamental. Adán habla de retrasos a veces en el pago que no tienen que ver con la voluntad de la Administración. Sabemos que apuestan por el movimiento asociativo, que nos reconocen, incluso me atrevo a decir que nos sentimos apreciados y valorados por la Administración. Pero es cierto que la Administración es muy grande, es un monstruo muy grande que implica mucha burocracia, mucho papeleo, y en ese papeleo se producen retrasos. De ahí que a veces no podamos cobrar cuando se estipula o cuando marca el convenio y que se produzca algún retraso que nos preocupa, que hace que nuestra atención, en vez de estar en lo verdaderamente importante, esté más ocupada de esto, pues tengo que pagar los salarios, la seguridad social, la luz, el gas, el no sé qué, y esto nos preocupa. Pero también es cierto que las entidades tenemos que avanzar un poquito más y esforzarnos un poco más en buscar otras vías de financiación alternativas como las que tú planteas. En el ámbito privado, de hecho, nosotros nos hemos estado formando en los 2 últimos años acerca de qué es la RSC, cómo captar fondos, cómo presentarnos ante una empresa, cómo hemos tenido ya algún pequeño conato, por ejemplo, con ENCE de Navia, hace un año y pico, nos ayudó a instalar, por ejemplo, la cocina del CAI, que estaba muy deteriorada. Pues hemos podido comprar un horno, una cocina, y ese taller de cocina de las personas ha ganado, está mucho mejor, están muy contentos, pueden hacer más prácticas, es muy positivo. De hecho, esto que tú nos comentas del mundo empresarial es un objetivo de nuestro plan de acción para este año, identificar empresas, que es una tarea que ha estado haciendo mi compañero Adán en este año anterior, y en este 2026 ya vamos a ir a tocar esas puertas, a presentar iniciativas, y yo creo, por lo que decíamos antes, es muy importante que las empresas colaboren siempre dentro de sus posibilidades. Sabemos que hoy en día es difícil sacar adelante una empresa, sobre todo si es chiquitina, sobre todo si está en el ámbito rural, pero colaborar con una organización es ganar, que gane la sociedad y que gane la propia empresa. Va a tener una mejor reputación. Nosotros nos vamos a encargar, esto que no se dude, de publicarlo en todos los sitios publicables, esta colaboración. Esto también es interesante para las empresas, y luego el hecho de sentir que eres parte de algo más que vender un producto. No quería acabar, Adán, sin reconocer, sin recordar los premios, los reconocimientos que tuvisteis además incluso en los últimos meses de 2026, porque coincidieron unos cuantos, bueno, de renombre, que también hay que decirlo, no todos son problemas, sino también reconocimientos. Por ejemplo, el premio Hazmas, que concede precisamente la mesa del tercer sector de la que hablábamos antes aquí en Asturias, y la Consejería de Servicios Sociales, en vuestro caso en la categoría de participación social. También un diploma que acredita vuestra residencia como un centro comprometido Cuidas, que es esa estrategia de la que también hemos hablado en esta entrevista del Gobierno de Asturias, que busca transformar los cuidados de larga duración, y el premio Aquí Diario 2025 a la mejor iniciativa social del occidente asturiano.
A ver, que nos reconozcan, entiendo que también yepan chipase, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, fue un final de año como en ese sentido apoteósico, ¿no? Al final no haces las cosas para que te las reconozcan, pero cuando te llegan este tipo de reconocimientos, todos igual de especiales, pues el premio Hazmas nosotros llevamos haciendo van a ser estas ya la quinta edición, unas jornadas, va un poco en esa línea que comentaba Maika, ¿no? De apertura a la sociedad, de que la gente participe. Hacer unas jornadas, llevarlas por todos los ayuntamientos de la zona de participación para hablar de otros temas que no sean la discapacidad intelectual, mujer en el medio rural, deporte y motivación, exclusión social, arte y cultura, es decir, hablar de otras cosas. Las personas con discapacidad intelectual tienen inquietudes, hablamos de otros temas, las llevamos a todos los ayuntamientos, la gente participa, pues que se ha reconocido eso después de 4 años, ya va a ser esta la quinta edición por la mesa y la consejería, pues eso al final es un apoyo a una actividad que hacemos para la sociedad con la sociedad, ¿no? El diploma, lo que decíamos de la red Cuidas, la atención centrada en la persona. Creemos firmemente en el compromiso de la consejería y de la red Cuidas y sobre todo de las personas que trabajan en ella, muy involucradas, en ese modelo de atención centrada en la persona, de cuidados de larga duración. Hemos hecho una autoevaluación súper exigente en nuestra residencia con un plan de mejora para 3 años, que os vendremos a contar cuando nos volváis a invitar. Y bueno, que nos hayan reconocido ese trabajo, que ahora tiene mucho por delante, porque tenemos 3 años por delante para poner en marcha todas esas mejoras, es muy importante. Y que un medio de comunicación de nuestra zona, del occidente y de la Mariña Lucense, nos reconozca como en la primera edición de sus premios por la iniciativa social, al final también nos ubica en dónde estamos, qué estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Y todo eso es fundamental, no por el premio en sí, sino por lo que significa y también poder compartirlo con las personas a las que apoyamos, que están muy felices. Pues estamos hablando con Maika González Collado y con Adán Fernández Beiguela. Son parte de la directiva, una como gerente de la Asociación Fraternidad, Adán como responsable de comunicación, de calidad y empleo de esta entidad ubicada en Tapia y de ahí al mundo. Muchísimas gracias a los dos, que vaya todo muy bien y un abrazo también para los usuarios, que al fin y al cabo son los más importantes de toda vuestra actividad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Invitaros, Nacio, cuando queráis a pasaros por allí e incluso hacer algo de radio con ellos allí. Es verdad que por donde estamos no es un poco complicado, pero gracias por la invitación, porque tener un espacio como este es una oportunidad muy grande. Ya hemos ido más lejos, o sea que no te preocupes que lo de Tapia. Bienvenidos. Muchas gracias. Continuamos en Asturias al Día dentro de un momento. Más contenidos. Segunda parte de Asturias al Día de este miércoles, de este 28 de enero de 2026. Si no han escuchado ustedes la primera parte, yo vivía en un día retrasado, pero bueno, tampoco es nada raro en mí. Hoy vamos a hablar de cultura, científica y de la nueva entidad que acaba de nacer precisamente con ese objetivo, el de promocionar la cultura científica en Asturias, porque el Principado, a través de FICIT, la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología, con la Universidad de Uvieu, acaban de crear la Cátedra de Cultura Científica de Asturias. El objetivo, promover la cultura científica, reforzar el sistema asturiano de ciencia, de tecnología y de innovación. José Antonio López Cerezo es el director de esa Cátedra de Cultura Científica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir hasta los estudios de RPA para este programa que se emite también por la televisión del Principado de Asturias, por TPA. José Antonio López Cerezo es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en nuestra universidad, en la Universidad de Uvieu, donde está vinculado al grupo de investigación sobre estudios sociales de la ciencia. Has sido, te trato de tú, si me permites, claro. Has sido director de la Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid, coordinador de la red CTS+I del área de cooperación científica de la Organización de Estados Iberoamericanos. Has participado en un gran número de proyectos, no puedo decirlos todos, de investigación del Plan Estatal de I+D+I de España, del Plan Regional de Asturias y también de la Unión Europea. ¿Por qué ahora crear una cátedra de cultura científica en Asturias?
Bueno, otra vez gracias por la invitación y por la presentación. Este es un momento tan bueno como cualquier otro. Y a medida que pasa el tiempo, la cultura científica va teniendo una importancia y una centralidad cada vez mayor en el desarrollo social de los países y de las regiones. Por eso ahora es un buen momento, especialmente ante las oportunidades que se presentan para el desarrollo en los próximos años y decenios en Asturias. Creo que la cultura científica y el apoyo social a la ciencia es fundamental, y si queremos un sistema de ciencia y tecnología robusto en la región, que apoye a las empresas, que transfiera también socialmente conocimiento y enriquezca a las personas, este es un momento muy oportuno y es un momento estupendo. La fundación en sí, lo que es la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología, FICIT, se une a la Universidad de Oviedo para desarrollar todo esto. Y de ahí nace esta cátedra, unión de dos entidades académicas, vamos a decir. Bueno, FICIT no es una entidad académica, es un órgano del gobierno regional con la misión de promover la ciencia y la tecnología en Asturias. Y FICIT tiene, de hecho, que acaban de inaugurar, una unidad de cultura científica y de la innovación, que tiene la misión específica de transferir, de apoyar la divulgación científica. Y lo que está haciendo es colaborar con una institución académica, como es la Universidad de Oviedo, donde se aportan los recursos humanos que hacen posible la puesta en marcha y el desarrollo de la cátedra, aunque en estrecha colaboración también con esta agencia de la consejería que es FICIT. Vale, precisamente el consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ponía de manifiesto en el acto de presentación hace unos días que esta iniciativa pretende situar a FICIT en el eje de la difusión científica de Asturias, culminando con esta cátedra de cultura científica. Se explica poco lo que hacemos en Asturias concretamente en el ámbito de la cultura científica, José Antonio. Bueno, debería cualificar la respuesta, porque se hace un esfuerzo muy importante en divulgación en Asturias, eso es verdad. Se hace un esfuerzo muy importante. Lo hacen los organismos públicos como la Universidad de Oviedo, el SERIDA, el CSIC, hacen un esfuerzo muy importante en divulgación, y al que se ha sumado ahora con la creación de la Unidad de Cultura Científica la propia FICIT. Es verdad que se podría multiplicar ese esfuerzo, y es importante poner el acento en esta transferencia social de conocimiento, que a la vez es una rendición de cuentas de la inversión pública en promoción del conocimiento científico que se hace en los organismos públicos. Tenemos que tener en cuenta que esa investigación se está haciendo con el dinero de nuestros impuestos, y es muy importante no solamente promover con los resultados de esa investigación la cultura científica, sino también rendir cuentas de en qué se está gastando el dinero público de los ciudadanos. Por eso se hace un esfuerzo importante, pero es verdad que se puede también hacer un esfuerzo mayor, en el cual estamos empeñados y el que queremos apoyar. Aunque no es la única misión de la cátedra, la de apoyar las iniciativas de divulgación y transferencia social de conocimiento. La cátedra tiene otros objetivos que también son importantes, como son apoyar programas formativos. Es muy importante ofrecer formación reglada y no reglada en comunicación social de la ciencia. Nosotros mismos, por ejemplo, pusimos en marcha, en colaboración con el ISPA, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, un programa de comunicación social de la ciencia dirigido a profesionales de la sanidad. Este tipo de iniciativas son muy importantes. Hay un máster también de cultura científica en marcha, promovido desde la Universidad de Oviedo, y hay otras iniciativas de comunicación social de la ciencia que queremos apoyar desde la cátedra. Y además, otro de los objetivos y muy importantes, que está relacionado con la divulgación, pero que no es divulgación, de la Cátedra de Cultura Científica, es comprender mejor, medir y analizar el fenómeno de la cultura científica en Asturias. Ese yo diría que es, digamos, el objetivo más robusto, más sólido, más importante de la cátedra. Vale, así habéis anunciado la creación de un barómetro, ¿no? Un barómetro que permita, un barómetro de percepción social de la ciencia y la tecnología, que creo que se va a llamar así técnicamente, para analizar periódicamente
cómo la ciudadanía entiende y cómo valora la ciencia. Es correcto. El barómetro es una metáfora que se usa muy comúnmente al hacer referencia a este tipo de instrumento. Un barómetro realmente es un conjunto de indicadores, de instrumentos de medida que tratan de tomar el pulso de la buena o la mala salud de la cultura científica en Asturias. Y lo queremos hacer a través de un seguimiento temporal que nos permita ver la evolución de algunas dimensiones de la cultura científica que son muy importantes para orientar correctamente las políticas públicas y, en particular, los esfuerzos de promover la divulgación y de crear programas formativos que apoyen la comunicación social de la ciencia. Este conjunto de instrumentos fundamentalmente son estudios demoscópicos, es decir, son encuestas, pero también hay otros instrumentos que suman conocimiento y fortalecen, robustecen este barómetro. Por ejemplo, pues grupos focales, entrevistas, estudios bibliométricos y otros elementos que se ponen en marcha como a modo de termómetro, de barómetro, para medir esa buena o mala salud de la cultura científica, de cómo le va a los asturianos con la ciencia. ¿No hay estudios actualmente en Asturias sobre este tema? Hay información muy incompleta y muy, digamos, con poco robusta, que es la información indirecta, básicamente que procede de la encuesta periódica que realiza la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que es una encuesta que se hace cada 2 años y que incluye a todas las regiones de España, incluida al Principado de Asturias. Pero claro, es un estudio planteado con un foco nacional y la muestra asturiana es una muestra muy limitada. En la última encuesta que hizo la Fundación Española de Ciencia, la muestra asturiana rondaba las 500 personas. Con 500 personas puedes sumar para tener un error de medida controlado a nivel nacional, pero no puedes poner el foco en Asturias, porque con 500 personas tienes un error de medida disparado. No sabes cómo perciben la ciencia los asturianos. Tú eres un experto en este ámbito, llevas décadas trabajando al respecto, aparte de tu actividad académica, no solamente en Asturias, no solamente en España, sino también en el plano iberoamericano, como comentábamos al principio en la presentación de tu figura profesional. ¿Tú cómo nos ves en cuanto a cómo percibimos la ciencia? Tenemos una idea muy diferente a lo que puede suceder en otros sitios del Estado español o en otros sitios de Europa o del mundo. Bueno, no hay datos sólidos, no hay datos robustos sobre la población asturiana. Sí, por eso he dicho tú, de forma objetiva. Por eso queremos poner en marcha este instrumento que dé apoyo a los programas formativos y a las políticas públicas. Hay datos indirectos, datos débiles, que proceden fundamentalmente de esta encuesta nacional, que incluye al Principado de Asturias. Y de acuerdo con estos datos débiles, que claro, hay que citar con mucha cautela, en Asturias tenemos algunas fortalezas que son importantes. Por ejemplo, se presenta una alta confianza con respecto a las instituciones científicas, a hospitales, universidades. Hay también una imagen muy buena del profesional de la investigación científica en Asturias. Hay también un nivel de alfabetización científica alto en Asturias, con lo cual coinciden otros instrumentos de medida, por ejemplo, la encuesta PISA, que sabes que se hace cada 3 años a los chicos y chicas de 15 años y que incluye a todos los países de la OCDE, algunos de fuera de la OCDE. Mide un poco el nivel educativo que tenemos, ¿no? Mide el nivel educativo, exactamente. Mide ciencias, mide matemáticas y mide habilidad lectora. Y esta última encuesta han incluido idioma extranjero. Los últimos datos que tenemos son del 2022, porque la encuesta del 2025 se publica en el 2026. Los datos, vamos. Y Asturias, en las últimas 2 encuestas, sale muy bien posicionada. O sea, es una cosa que se ha hecho pública y es un motivo de celebración. Salimos siempre por detrás de Castilla y León, siempre nos ganan en matemáticas y en habilidad lectora y dentro del grupito de cabeza de las comunidades autónomas españolas en ciencias, junto con las comunidades que nos rodean, Castilla y León, Galicia y Cantabria. Esto es muy buena noticia, saber que
y además estamos muy por encima de la media de España, de la media de la Unión Europea y de la media de la OCDE. Eso es muy buena noticia. Tenemos un gran potencial científico entre la juventud española, en esa franja de los 15 años que tenemos que aprovechar. Y aprovecharlo, bueno, requiere tener un conocimiento mejor del fenómeno, de lo que estimula las vocaciones científicas y de cómo esa fortaleza puede después ser aprovechada como recurso del sistema de ciencia y tecnología que actúa de motor social. Vale, te preguntaba lo de la percepción, porque últimamente se están dando una gran cantidad de bulos respecto de lo que es ciencia, desde los terraplanistas, que parece increíble, pero que cada vez hay más, todo esto mucho alentado por las redes sociales, a la gente que niega la virtud de las vacunas, que esto último, oye, el que crea que la Tierra es plana, problema de él, pero que haya gente que no se quiera vacunar y que con eso también ponga en peligro a la sociedad a consecuencia de la transmisión de enfermedades que incluso se consideraban ya erradicadas, vaya, la función de la cátedra también va un poco por ahí, ¿no? Sí, porque bueno, nosotros entendemos la cultura científica de una forma bastante global, no de una forma, no es para nosotros tener cultura científica no es solamente saber ciencia o tener conocimientos de ciencia, es tener ciertas actitudes y hacer uso de la información científica en el comportamiento, por ejemplo, consumir con ciencia. Entre comillas, ¿no? Leer las etiquetas de los alimentos, los prospectos de los medicamentos, utilizar la ciencia al decidir una dieta, seguir el consejo de profesionales, etcétera. La cultura científica es mucho más que saber que el centro de la Tierra está muy caliente. Es mucho más que eso. Y es también, y tiene un componente crítico, que es muy importante, de pensamiento y de actitudes críticas, claro, que deben actuar como filtro para este tsunami, esta avalancha de bulos, desinformación, fake news, que está acompañando el creciente papel de las redes sociales como fuente de información, incluida también fuente de información científica. Esto es muy preocupante porque, claro, se saltan las cortapisas tradicionales del periodismo y de los profesionales de la comunicación, que tienen que ver, bueno, con la verosimilitud, el rigor, la objetividad, etcétera. Y, bueno, hay una especie de explosión informativa que alimenta el consumo de esas burbujas ideológicas en las cuales se encierran las personas y los jóvenes. Y esto es el caldo de cultivo perfecto para los bulos. Me interesa mucho conocer tu opinión acerca de un tema que hemos leído esta mañana en prensa. Había salido ya en Australia hace unas cuantas semanas, que lo tocamos precisamente aquí en Asturias al Día, la prohibición del uso de redes sociales por parte de menores. En el caso de Australia, a partir de los 16 años sí se permite, con menor edad no. En Francia, el primer país europeo que lo hace, legisla ya y pone el tope en un año menos, en 15 años. Desde el punto de vista de cultura científica, que de eso va la cátedra que tú diriges, ¿cómo ves esta legislación? ¿Sería necesario hacerlo también en España? Yo, claro, puedo expresar mi opinión personal, pero no tengo estudios objetivos con base empírica para fundamentarla. Mi opinión personal es que sí, es que es muy interesante no dejar esta tendencia general y sumarnos a ella que estamos viendo que están poniendo en marcha algunos países. Pero además de actuar desde fuera a través de la legislación y de las normativas, creo que tenemos que pensar también en el otro lado, en el joven o la chica que está consumiendo información de las redes sociales. Y tenemos también, por tanto, que acompañar estas restricciones de un esfuerzo formativo en cultura científica, en la alimentación de actitudes críticas que actúen como filtro individual frente a estas nuevas amenazas asociadas a la explosión de las redes sociales. Es decir, me parece bien poner restricciones externas, pero también creo que se deben acompañar de esta atención a los elementos formativos y al cuidado de la cultura científica que estamos trasladando a los adolescentes. Y en esto el sistema escolar es fundamental. Los contenidos curriculares y los
profesores también que están dando esos contenidos curriculares es fundamental. Vale, en el acto de presentación de hace unos cuantos días hacéis una mesa redonda moderada por Alba Morán, que es experta precisamente en comunicación científica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Teníais, entre otros, a Marco de la Rasilla, catedrático de Prehistoria, muy conocido aquí en Asturias, a Luis Rodríguez, catedrático de Didáctica de la Matemática, vicepresidente de la Real Sociedad Matemática Española, y a Teresa Valdés Solís, científica del INCAR CSIC, especialista en divulgación. Hablabais también, en ese encuentro, tenéis un diálogo que se llamaba Las estrellas desde Asturias, con Cipriano Alonso, doctor en química, con Luigi Toffolati, catedrático de la Universidad de Oviedo, también miembro de la Planck de la Agencia Espacial Europea, y Lucía González, también muy conocida en Asturias, la hemos tenido un montón de veces aquí en RTPA, doctora en astrofísica y directora del proyecto Allende Stars. De esto último podemos hablar si lo ves conveniente. Quizás la figura de Lucía, por ejemplo, ¿no? Desde Allende, desde una zona que está alejada de los núcleos de mayor población. ¿Sería un ejemplo de lo que es divulgación científica, de lo que es cultura científica? Perfecto, es un ejemplo perfecto. Además es una mujer, extraordinaria, en el sentido de que está no solamente promoviendo la cultura científica desde la iniciativa privada, sino también poniendo en valor a la mujer, el papel de la mujer en el avance del conocimiento científico, y también la importancia de recuperar y no olvidar el medio rural, ¿no? A mí me parece que está haciendo una labor fantástica y ella, hizo una intervención estupenda, y además es muy humilde y es una persona, muy cercana desde un punto de vista humano. Recuerdo una anécdota con respecto al título de este diálogo, ¿sí? Que fue que tanto Luigi como ella dijeron, porque el título original era Las estrellas de Asturias, y dijeron, no, por favor, estrellas de Asturias, no, las estrellas desde Asturias, van a pensar que las estrellas somos nosotros. Vale, pues somos unos pobres observadores. Un programa de búsqueda de talentos, sí. Esos de la televisión. Para acabar, funcionamiento que tenéis previsto con 120.000 euros de presupuesto durante los próximos 4 años. ¿Hay posibilidad de cambiar esta cantidad? Entiendo, espero, de incrementarla de otra forma. ¿Cómo trabajáis desde el punto de vista económico? Bueno, es una cantidad modesta, pero es suficiente para hacer algunas cosas que nos parecen importantes, como poner en marcha este barómetro, apoyándonos en la colaboración de la Fundación Española de Ciencia, que todo son buenas palabras sobre la FECIT, y también es suficiente para sacar adelante algunos estudios empíricos específicos que queremos que complementen este barómetro general. Estudios específicos del fenómeno de la cultura científica en Asturias en ámbitos concretos como, por ejemplo, la conciencia medioambiental, o la cultura de la salud, o las vocaciones científicas, o el tema, por ejemplo, también de las actitudes de los asturianos frente a los bulos, la desinformación y estas cosas, que son muy importantes, porque claro, cada vez más temas de interés social relacionados con la ciencia están basados en información incompleta, porque son problemas muy complejos. Uh-huh. Pensemos en la vacuna del COVID, los efectos del cambio climático, etcétera. Son problemas muy complejos que, dan lugar a información incompleta, a muchas lagunas de conocimiento, que son la base de que se genere una cierta controversia que tiene visibilidad social. Y muchas veces estas controversias, pensemos en el COVID, pensemos en La Habana, pensemos en cosas como esas, muchas veces estas controversias se instrumentalizan políticamente. Y además crean un caldo de cultivo perfecto para que aparezcan bulos, fake news, etc. Nos interesa, por ejemplo, ante este tipo de temas, saber qué hacen los asturianos. De modo específico, ¿no? Es decir, cuáles son sus pautas de consumo informativo, cómo distribuyen la credibilidad, cómo orientan el interés, qué tipo de filtros se utilizan para intentar poner orden en esta especie de explosión informativa que incluye tanta información sospechosa ante estas noticias de interés social relacionadas con la ciencia que generan controversia social y disputa política.
Pues esto es la Cátedra de Cultura Científica que acaba de ponerse en marcha. José Antonio López Cerezo es su director. Muchísimas gracias por atender a Asturias al Día. Que vaya muy bien en este periplo después de tantas décadas de difusión de la cultura científica en España, en el mundo. José Antonio, gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en Asturias al Día con más contenidos dentro de un momento. Continuamos. Y para acabar Asturias al Día, en esta jornada hablamos de música fecha en Asturias. Vamos a hablar de Automatic Kafka y de los proyectos que encabeza también Juan Pablo Fernández Bronco Lee. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, bien, todo bien. Encantados de tenerte con nosotros. Igualmente, Ignacio. Para charlar de lo que lle en sí Automatic Kafka, pero también de otros proyectos que desarrolles también de forma más personal, con esa figura de Bronco Lee. Sí, señor. Guitarrista, compositor también, acompañado por Dani Margolles, que al final no ha podido venir a consecuencia de problemas de salud. ¿Qué más os acompaña en este proyecto musical de Automatic Kafka? Bueno, pues tenemos a la otra guitarra J. En la voz tenemos a Adolfo Alligator, conocido por ir a todas las jam sessions que puede haber en Asturias y por más proyectos que tiene. Y en la batería tenemos pues nada, al gran Leo Duarte, y después en percusión, voces y varios tenemos a Jesus Rebord, que es un elemento que incorporamos este año a la banda y nos ha funcionado muy bien. Esos que están detrás, que he leído también, entradas vuestras en Facebook, ese reconocimiento a esa gente como el propio Dani, por ejemplo, bajista, percusionistas, segundas voces. Sí, Dani también letrista. A ver, son los que están atrás, pero son lo más importante, o sea, no por estar atrás. A ver, al final hay una configuración siempre de escenario, ¿no? Pero no por ello son menos importantes, sino que son la base sólida de la banda y lo que hace que los que estamos un poco en punta de lanza podamos desarrollar nuestro trabajo eso, con una base sólida y tengamos esa seguridad que nos dan, ¿no? Claro. Sí, a ver, en una banda de música, ¿no? Pues es como una casa y los cimientos, pues es, bueno, tú lo sabrás que eres aficionado a la música, pero para los oyentes, ¿no? Los cimientos son la batería y el bajo. Entonces, si los cimientos de una casa están mal, la casa se viene abajo. Si los cimientos están bien, pues puede que la fachada esté un poco mal pintada o que el tejado tenga una gotera, pero la casa se va a sostener. Entonces, bueno, pues por eso les damos la importancia siempre, que salen a veces menos en la foto y les queremos reconocer pues todo lo que hacen por la banda. Claro que sí. Lleváis 2 discos en el mercado. El segundo, Inmortal. Acabáis de cumplir 15 años. Sí. El nivel de las actuaciones en directo ha ido creciendo. Sí. Iniciáis dentro de muy poco gira internacional. Correcto. Vamos a salir por primera vez. Vamos a ir estamos cerrando para tocar en Manchester, Glasgow y después cerraremos en el Bonfest, en el pueblo natal de Bon Scott, donde hacen un festival muy importante. También es el 20 aniversario del festival, compartiendo bandas, pues por ejemplo como con Riff, que era un grupo mítico de MTV, sí, que yo los veía, y ahora pues compartir escenario. 90. Claro, no, muy noventeros, compartir escenario con esa gente pues es increíble, o con Phil Campbell de Motorhead, o con Ensemble, o con muchos de los grupos que van a estar ahí, pues que lo veías tan lejano y que nada, que en mayo vamos a estar compartiendo por tierras escocesas con faldas y a lo loco. Quien no lo conozca, Bon Scott fue no el primero, sino el segundo cantante de AC/DC. Correcto. Pero sí el de la época clásica, antes de que falleciera. De las formas que fallecen muchos de los cantantes, de los autores del rock and roll, ¿no? De hecho, The Taster, una borrachera. The Taster es una canción dedicada a Bon Scott, y The Taster se traduce como el catador, porque nosotros contamos la historia justo hasta antes de entrar en AC/DC. Tocaba en The Valentines y en The Spectors. Y en The Spectors tenía el apodo de El Catador.
él cataba ciertas sustancias y si a las 2 horas estaba vivo, el resto del grupo también hacían uso de ellas, ¿no? Se ve que algo falló en AC/DC, algo salió mal y bueno. Vale. Hay que aclarar que AC/DC es un grupo que, si bien comenzó su trayectoria musical en Australia, todos ellos eran inmigrantes escoceses, los hermanos Young entre una ellos. cosa que estos meses desde que anunciamos nuestra participación en Bonfest, mucha gente nos dice, ¿pero cómo que en Escocia? Y claro, mucha gente no sabe que los hermanos Young y Bon Scott pues eran inmigrantes escoceses, ¿no? Fueron muy, muy jóvenes, pero son de origen escocés, aunque AC/DC se considera una banda australiana, ¿no? Claro. ¿Cómo llegáis al Bonfest? Porque, bueno, sois una banda que tenéis vuestra trayectoria, pero ya entrar en la nómina de oro de un festival de esas características, bueno, conlleva un esfuerzo también, entiendo. Bueno, pues no sé cómo decirlo sin que suene duro, ¿no? Entrar en festivales aquí, pues al final viene a ser un poco como lo que decía el entrenador aquel del Puerto de Vega, de los entrenadores, ¿no? De fútbol no entiendo mucho, pero bueno, pues se cierran un poco así el 90 o 95% de las contrataciones. Y aquí simplemente enviamos nuestra propuesta y al día siguiente teníamos un mail donde decía, esta propuesta nos parece muy interesante, podemos hablar de dinero. Entonces vemos cómo funcionan las cosas fuera de aquí, ¿no? Ellos valoraron nuestro talento, aquí se valoran otras cosas, y sin conocernos de nada, comenzamos una negociación que al final llegó a buen puerto. Con condiciones mucho mejores que las que nos ponen aquí también, por cierto. Claro, esa es otra, ¿no? El tema del caché, ¿no? El tema de decir, oye, yo soy músico, yo aporto un espectáculo, pero evidentemente tengo que cobrar también por él. No sé si es necesario ir de estrella por la vida o a veces hay que darse también un poco a valer. No sé, es muy difícil. Yo no sé la fórmula, siempre digo lo mismo, ¿no? Si yo supiera la fórmula del éxito, tocaría todos los fines de semana en Wembley. Pero como no sé la fórmula del éxito, pues vamos, no sé, yo creo que lo que digo es que vamos somos obreros del rock y con la honestidad de nuestro trabajo por delante. Entonces, bueno, vamos abriendo puertas muy poco a poco porque cuesta mucho, pero evidentemente, pues eso, cada vez los escenarios empiezan a ser más grandes, cada vez vendemos más tickets y cada vez tenemos más oportunidades y bueno, esperamos seguir este crecimiento, que en nuestro caso hay grupos que explotan de repente, ¿no? Y en nuestro caso es un crecimiento súper progresivo y súper lento, pero nunca bajamos un escalón. Y seguís siendo de los locos que sacáis discos físicos. En un momento de cambio absoluto, bueno, ya se ha producido ese cambio, hay muchos autores que no sacan ya el disco físico, vosotros lo sacáis en vinilo, como este que tengo yo entre mis manos, Immortal Automatic Kafka, y también en CD. ¿Es oye porque somos viejos o oye porque queremos mantener la esencia de tocar el producto? Bueno, esta música está concebida para venderse en un formato físico. Además, la producción del disco es una producción muy a la antigua usanza, con unos estándares de sonido que no están absolutamente nada en vanguardia. Entonces es un poco absurdo. Afortunadamente, vamos a decir. Sí, entonces es un poco absurdo escucharlo en dispositivos digitales, aunque tenemos subido a todas las plataformas, bueno, pues porque lo hace todo el mundo y bueno. El vinilo sí que tuvo un repunte ya hace unos años que va manteniendo también, progresivo, poco a poco. Y el CD, aunque te vaya a sonar un poco, voy a decir a japonés, está volviendo. Y es que en Japón el año pasado abrieron una tienda exclusiva de CDs de 10.000 metros cuadrados. Japón va 10 años por delante de nosotros, ¿vale? Al final Spotify y todas estas plataformas es algo muy efímero, intangible, y ahí hay cierto público que quiere tocar, quiere sentir, quiere verlo, y gente joven que poco a poco pues descubre que esto existe, ¿no? Y está pasando con las cámaras compactas. Ahora muchos chavales y chavalas, una moda que está viniendo de fuera también, tienen cámaras compactas que tenían los padres en el cajón porque descubrieron que había una forma más de hacer fotos que no era solamente el teléfono móvil. Con lo cual, pues hay parte de la población que se cansará de toda esta absurdez, inmediatez
y intangibilidad en la que vivimos, y esa pequeña parte es nuestro público objetivo. Los demás pueden seguir haciendo lo que están haciendo y perdiendo el tiempo. Tenéis las cosas muy claras. El tema de tener físicamente en la mano el disco, poder ver las fotos, poder ver quién participa en él, poder ver las letras. Todo eso, yo soy también de esa escuela. ¿Qué quieres que te diga? Estás ojeando las letras, Claro, estás viendo las fotos, manos, claro, todo eso lleva un trabajo el detrás. tacto, el olor. Sí, El claro. olor a disco nuevo. Tú Por que eres supuesto. más o menos de mi generación, ¿no? Sí, Pues sí, claro. Está muy bien, está muy bien. siempre... Trabajáis con una entidad que se llama, y no sé si lo pronunciamos bien, Tunguska. Tunguska Media Factory, sí. Vale, háblanos un poco de ese proceso de creación, por ejemplo, de Inmortal. Bueno, pues Inmortal fue un caos, la verdad, porque aunque sí, parece que tenemos las cosas muy claras, pero este grupo normalmente está sumido en el caos a lo largo de los años. De hecho, en los 15 años de trayectoria hubo parones muy largos y de ahí que solo tengamos 2 discos. Entonces, en el proceso de grabación que empezamos a hacer con un productor y yo empecé de asistente, pues por problemas personales, a mitad de... O sea, bueno, cuando estaba yo prácticamente todo grabado, dejó el proyecto y en esos mismos meses Fab Martorano, el cantante que teníamos, pues abandonó también el proyecto. Con lo cual, pues tuvimos que coger las riendas de la producción. Se nos estaba quemando ya los temas y el disco y tal, y bueno, apareció Dolfo y nada, en 4 días decidimos grabarlo así a la vieja usanza, sacarlo para adelante y fue un proceso un poco caótico, pero al final el resultado nos gusta, muy diferente al primer disco, que también nos gusta, pero... La puesta en escena contundente, ¿eh? Yo creo que los directos, bueno, he escuchado bastante para preparar la entrevista de lo que hacéis, pero después lo escuchas en directo. Por ejemplo, vamos a hablar después de Doc, que es, si hacía falta alguna excusa, la que poníamos para esta entrevista contigo, Joan, Broncoli, como parte de Automatic Kafka, capta precisamente esa esencia del directo. Sí, a ver, Doc el disco está dedicado a 8 personajes, algunos ficticios, otros reales, algunos con los que compartimos valores y otros no tenemos por qué, ¿entiendes? Y Doc, pues sí que es uno de nuestros personajes favoritos, ¿no? De Regreso al Futuro. Sí, de Regreso al Futuro. En vez de hacer la canción a Martin McFly, pues como siempre vamos un poco buscando recovecos y no ser tan evidentes, pues quisimos dedicársela a Doc, el eterno segundo, que Resistance es una canción que está dedicada a Randall Patrick McMurphy, el alguien borroso unido del Cuco, y el mismo actor de Doc también participó en esa película. Mira, son casualidades de la vida. Nos dimos cuenta después de hacerlo. Así, ¿eh? Está bien. Oye, lo que es en sí la experiencia de poner en directo todos estos temas, también los del primer álbum, varía mucho. ¿Cambiáis mucho lo que es cómo tocáis en directo a cómo lo ponéis después sobre los escenarios? No varía algo, pero poco. Porque bueno, a veces cuando ya vas rodando los temas, pues se te ocurre algún arreglo, algún lick, alguna cosa que vas metiendo, algún redoble, el batería y tal, pero bueno, la esencia de los temas suele ser la misma. A lo mejor alguna parada para interactuar un poco con el público, ¿no? Alguna parte un poco instrumental, lo que es preparar el directo, pero los temas son fieles, ¿no? Es que yo a veces ahora escucho discos por ahí que suenan, que dices tú, qué guay, tío, y luego ves un concierto de ellos, un vídeo, y dices tú, hostia, tío, pero este no es el mismo grupo. Sí, cambia todo, cambia todo. Sí, vamos. bueno, entonces... Ya no te digo utilizar el autotune o no, que eso ya, vamos... Entonces, bueno, nosotros somos bastante clásicos en ese aspecto y la palabra que tienes antes, ¿no? Obreros del rock y honestos con el rock and roll y con el público. Venís de Les Cuenques. Algunos. Háblame un poco de la procedencia de los componentes, la tuya para empezar, venga. Bueno, Dan Margo, aunque vive en Lugones, pues ya de procedencia de la Cuenca. J también, ya de Turón, bueno, de Figaredo y Turón. Y yo soy de Boa, Lleranu, aunque tuve viviendo en Mieres muchos años. Y ahí pues empecemos tocando rock porque, a ver, en los 90 al final no había mucho que hacer, O emigrabes de camarero a Inglaterra o empezabas a tocar en una banda de rock. Y así empecemos a tocar.
Y después en la batería pues tenemos a Leo, que de origen cubano, que lleva más de 25 años aquí. El cubano nórdico lo llamamos, porque y es serio y es como un sueco, chico, pero un cubano. Pero bueno, uno de los mejores baterías reconocidos pues, del panorama. Dolfo y de aquí, de Gijón, de toda la vida, duro como una piedra. Y Jesús y de la Cuenca también, y de Polalena, vive en Mieres. Sí, a ver, la mayoría y de la Cuenca, pero bueno, los ensayos tal hacemos en Lugones. Y ¿Cómo os arregláis para el tema de los ensayos? Pues sois 6 componentes, cada uno con su vida. muy mal, muy mal. Muy mal, a ver si la vecina del segundo se enrolla y nos deja alargar un poquitín los ensayos. A ver, porque entendemos que a partir de las 10 de la noche, pues bueno, molesta un poco las vibraciones y tal. Entonces vamos muy apurados a ensayar y bueno. ¿Tenéis local o cómo lo hacéis? Sí, en las instalaciones de Tunguska Media Factory ensayamos ahí, sí. Vale. Hemos hablado de la gira internacional. Acababais 2025 muy potente, con unos cuantos bolos consecutivos. No paramos este año, sí. Una buena noticia. Y en Asturias, ¿no? Y en Asturias, y bueno, pues metiendo gente en salas, que estaba muy jodido y bien, contentos. La verdad que ayer hicimos un poco de reunión y balance del año y estamos contentos. Algo sostenido en el tiempo, y es lo que te digo, ¿no? Y un grupo que va poquitín a poquitín, pasín a pasín, pero bueno, eso, el momento en que bajemos un escalón y el momento en el que plantease ahora subir así lento nos parece bien. Vale, próximos bolos que tengáis, aparte de lo que habíamos comentado antes de la experiencia internacional. Pues ahora mismo decidimos tomarnos un descansín porque veníamos de tocar muchísimo. Este año fue caótico en cuanto a tocar y decidimos tomar un pequeño descanso y estamos barajando hacer un concierto o 2 como mucho antes de ir a Escocia. Vale, eso sí, ya para primavera, verano, cuando... Sí, vamos en mayo, pues estamos planeando para hacer algo en abril, bueno, para no ir oxidados, ¿no? Porque ahora mismo habíamos cogido una carrerilla que teníamos el directo ya muy, muy bien, vamos, muy potente. Ya sabes que si paras, pues oye, pierdes un poquitín, te oxidas un poquitín, ¿no? Bueno, o recargas pilas, hay que verlo también desde otro punto de vista, ¿no? Sí, no, también. Ahora mismo necesitábamos parar un poquitín y llevamos casi un mes parados hasta ayer que nos reunimos y el próximo jueves empezaremos otra vez con los ensayos. Vamos a empezar a componer algo, pero después de venir de Escocia, a no ser que nos salga alguna oferta interesante de algún festival o tal, probablemente paremos unos meses, nos metamos en la cueva, desaparezcamos del mundo y nos dedicaremos a preparar el próximo álbum. Vale, eso quería tocar también. ¿Cómo es el proceso creativo en Automatic Kafka? Háblame de quién se encarga de la composición de letras y de música, cómo lo ponéis después en común a la hora de que salga después tanto en el disco como en el directo. Bueno, pues en principio empiezo componiendo los temas yo siempre. Al final esa magia que tiene la composición, que no sabes de dónde te llega, de repente estás practicando en casa. Yo lo hago mucho a base de improvisación. Me gusta hacerlo mucho de noche y desenchufado. Me gusta sentir la eléctrica, la madera, todo, ¿no? Entonces, de repente llega un riff en el que le ves una valía y le ves unas posibilidades y a partir de ahí pues es como un ovillo de hilo. Vas tirando, vas tirando, vas tirando. Soy muy exigente conmigo mismo, con lo cual tardo mucho en componer, pero cuando llego al estudio siempre empiezo a compartir con Dan primero, con el bajo, y luego con el batería. Pues empezamos a transformar un poco todas esas ideas y ya preparar interludios. Si te fijas un poco en los temas, nos caracterizamos por meter siempre 30 o 40 segundos en las canciones, un poco con toques de progresivo y unos interludios que te transporten a otro lugar de la canción, ¿no? Para luego acabar otra vez en estribillos o en estrofas fuertes. Y al final, pues es un proceso que empieza aquí con un servidor, pero que luego vamos elaborando entre todos, ¿no? ¿La letra? Las letras... ¿En inglés? Hay que decirlo también. Las hace Dan Margo. Yo le suelo dar la idea al germen, pero luego él tiene una creatividad impresionante porque utiliza mucho metáforas y no buscar la evidencia, ¿no? ni lo fácil.
evidente ni lo fácil, y Dan Margo es el autor de esas letras tan locas. Hablando de tu trayectoria, Joan, como músico, tienes también proyectos aparte de Automatic Kafka. Háblanos un poco de las otras iniciativas, por ejemplo, a la hora de componer bandas sonoras. Bueno, pues sí, me encargaron una banda sonora de un film mexicano que se llama El Bucle. Tuve el honor de que Carlos, que te envío un fuerte abrazo. Carlos Abs, sí. Te envío un fuerte abrazo desde aquí. Contara conmigo para hacer la banda sonora, y la hice con mucho cariño, con mucha delicadeza. Y ahora, bueno, pues tuve la suerte de estar nominado a la categoría de música de cine en los premios AMAS. Y bueno, si alguien escucha los 4 candidatos y considera que mi canción es la que merece llevar el premio, pues que me vote a mí, y si considera que lo merece otro, pues aunque sea amigo mío, que vote al otro. Alberto García en la película La Placa, una familia de bien, Pedro Acevedo en Valle Blanco, Gallo Negro, y José Rilla en Volver a casa tan tarde. Son los otros 3 candidatos, aparte de Brócoli en esta película de Carlos Abs, El Bucle. La experiencia de componer una banda sonora, ¿solo una canción o fue? No, fue una canción, la canción principal, sí, fue una canción. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Trabajas de forma diferente a cuando compones para el grupo? No, similar. ¿Habías visto la peli? Sí, claro. ¿Y te inspira a la hora de...? Sí. ¿O fue al revés? ¿Ya tienes la canción pensada y...? No. Primero vi el film y después claro, además es que, por ejemplo, hay un momento en el que el desenlace necesitaba algo muy histriónico y algo muy... que eso, no sé cómo explicarte. Entonces tenía una botella ahí vacía en la estantería de esas de adorno de Jack Daniels. Hubiera molado más en la historia que estuviera llena y me lo hubiera bebido, pero no. Y entonces decidí, pues con una Telecaster, arrastrar por el mástil y con la púa hacer unos sonidos súper agudos, con asonancias totales, y es el momento justo en el que meto eso, en el que es el desenlace de la película. Luego también, gracias a mi amigo Pablo Canalís, que te envío un abrazo desde aquí, que también colaboró en el disco, me enseñó algunos trucos, ¿no? Y para hacer sonidos y tal, ¿no? Y una serie de... Y no acabará fogao. Sí, claro, y bueno, una serie de elementos que pude introducir y que nunca había introducido en la banda sonora. Luego los loops de piano, que se hacen muy tediosos. Metí unas baterías que las hice, claro, con MIDI en ese aspecto, pero les metí una reverb emulada de Abbey Road muy gorda. También unos claps, no sé, una serie de cosas que fui montando según veía la película, y luego cuando se encajó en la película, pues la verdad que el resultado a ellos les encantó. A mí, pues claro, si lo hice, pues también me encanta, pero lo que me importaba era la respuesta de ellos, y bueno, y parece ser que al jurado de los AMAS también. Entonces, bueno, estoy contento en ese aspecto también. Vale, Amor Argüelles, compañera técnica, méteme por favor Doc en directo y nos va a servir para despedirnos. Yo ya voy a despedir el programa Asturias al Día hasta mañana, y dejamos a Brócoli que lo presente, y yo no digo nada más que disfruten todo lo que puedan de este miércoles, o todo lo que les deje. Presenta. Pues mira, lo primero te agradezco que pongas un tema en directo. Es donde realmente se ve la esencia de la banda. Y Doc, bueno, pues es un tema que ya hablamos de él, que es uno de los temas que ni siquiera fue single, pero al final se convirtió en uno de los hits, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nuestro nivel del disco. Y así que nada, disfruten de la vida y posen el móvil en un cajón y escuchen Doc.